Tomen asiento, hermanos. Gracias. Buenos días. Es una bendición siempre que podemos encontrarnos cada domingo, y créeme, para mí es una bendición enorme el que podamos encontrarnos en esta mañana y poder juntos acercarnos a la palabra y descubrir cuáles son los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Descubrir de qué forma Dios quiere bendecirnos y particularmente de qué manera Dios quiere usar a sus iglesias, a su iglesia, porque finalmente la iglesia solamente es una. Ahora, hemos estado considerando este tema que habla acerca de las voces del reino, y las voces del reino tienen que ver justamente con lo que Dios hace. La voz de Dios en medio de una ciudad, ¿sabe? Y la voz de Dios en medio de una ciudad no es un relámpago que de pronto cruza el firmamento y te habla y te pone a temblar. No, la voz de Dios no es eso. Las voces de Dios, las voces del reino tienen que ver con cosas que haces todos los días. La forma en cómo Dios usa su iglesia, de cómo usa a un Giovanni, para poder ministrar a un pueblo, de cómo usa el testimonio de Hugo para poder testificar, de cómo Armando, de cómo Roberto pueden ser un instrumento en las manos de Dios, de qué manera ministras a tus hijas y de cómo la gracia de Dios puede reposar sobre tu vida, del testimonio que das en medio de una escuela. Las voces del reino tienen que ver con eso. Las voces del reino tienen que ver con las maneras cotidianas donde Dios se manifiesta en medio de nosotros. Eso tiene que ver con la voz del reino. Ahora, en distintos escenarios, por supuesto que esto está ocurriendo, y entre todos los distintos escenarios que ocurren, uno de ellos tiene que ver en particular con nuestra participación en la ciudad. ¿Sabes? La ciudad es un escenario importantísimo. La ciudad tiene muchas facetas distintas. Algunas de ellas tienen que ver con los espacios privilegiados donde en la ciudad confluyen gente de distintos países, de distintas culturas, de muchas generaciones distintas en cuanto a sus propias edades, su propia identidad. Todo eso confluye en una ciudad. Todo eso está presente en medio de una ciudad. Pero también incluso es en una ciudad, Jerusalén, donde Dios, Jesucristo, desarrolla mucho de su ministerio. Y al mismo tiempo les diría, y lo que nos espera justamente en el futuro es una vez más una ciudad. Aspiramos a que la ciudad de Dios venga y se forme otra vez aquí en nosotros. Entonces, de alguna manera, todo lo que nosotros estamos hoy en día trabajando, haciendo, eso que se llama evangelización, testimonio, ministerios, servicios, de alguna manera podemos decirlo, es apurar a que el reino de Dios venga y empieza a vivirse desde el ya en esta ciudad. Eso tiene que ver justamente con el reino, porque queremos que el reino de Dios ya esté entre nosotros. Jesús, si lo recuerdas, estoy seguro que lo has de recordar, Jesús nos enseñó a orar diciendo, venga a nosotros tu reino. Y de eso se trata, que el reino de Dios ya esté en medio de nosotros. Ahora, en el libro de los Hechos, la iglesia siguió una estrategia específica. De hecho, en el libro, ustedes lo tienen en su boletín, capítulo 5 del libro de los Hechos, en ese capítulo hay una estrategia específica. Me gustaría que, si lo tienes a la mano, puedas buscarlo directamente en tu Biblia, o está en el boletín si lo tienes. Capítulo 5 del libro de los Hechos, porque en ese texto está justo la estrategia que necesitamos seguir. Es la que la iglesia siguió en su época, pero también es la estrategia que nosotros podemos hacer en este momento. Solamente es un versículo, así es que es una lectura bastante sencilla. Capítulo 5, verso 42. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Es un texto sencillo, ¿sabes? Pero ahí está justo la estrategia que Dios le dio a su iglesia para poder ministrar.
Y es una estrategia que incluye, por supuesto, dos elementos. Quiero que los veas. Iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. ¿Cómo vas a alcanzar una ciudad? No hay un templo que pudiésemos construir que albergue a toda la ciudad. No existe eso. Hay templos muy grandes que pueden tener, no sé, 5,000, 10,000, 20,000, tal vez. Quizás podríamos construir un auditorio gigante con poco más de 100,000. Un estadio de fútbol implica eso. Y eso es insuficiente para cualquier ciudad. Pero cuando tu casa se abre para tener un grupo de estudio, y tu casa, y la tuya, y tu casa, y tu casa, y entonces empiezas a tener 30, 50, 100 casas que están abiertas para que ahí se divulgue la palabra de Dios. Simplemente empiezas a tener un efecto de multiplicación y empiezas a alcanzar a gente que probablemente de ninguna otra forma hubiese sido alcanzada. Hay que ser realistas. Muchas personas no van a venir por primera vez a un templo, pero pueden ir a tu casa y tener un estudio ahí. Ahí sí van a ir, porque son gente que te conoce, que confían en ti, y sí pueden ir a tu casa. Son gente con los que les puedes compartir. Cuando tu casa se abre para ese espacio de predicación del Evangelio, las cosas empiezan a ser totalmente distintas. Empiezas a ser un instrumento de bendición para poder hacerlo. No todo tiene que ocurrir en las casas. Quiero que pienses nada más en esto. En lugar de tener un solo lugar donde predicar la palabra, ¿qué ocurriría si esta misma iglesia, en lugar de un templo, de pronto abriéramos 50 lugares de predicación? Vas a alcanzar a muchos más. Y es lo que hizo la iglesia primitiva. Usar más de un espacio le permitió a esa iglesia llegar a mucha más gente. Simplemente había muchas más personas en medio de todos esos grupos. Y sabes, si Dios lo permite, para el mes de agosto vamos a iniciar una campaña donde vamos a necesitar que tú te sumes, que uses tu casa para poder predicar el Evangelio. A lo mejor dices, es que mi casa es pequeña, solamente caben 20. Está bien. Quizás mi casa solamente caben 4. Está bien. Entonces, si caben 4, está bien. Y si tienes una casa tan amplia que puedes albergar a 5 o 6 familias, será perfecto. No importa el tamaño de la casa. Al final de cuentas se trata de usar esos espacios. Y si Dios lo permite, en agosto vamos a iniciar una campaña. Se va a llamar Transformados por la Palabra, porque creemos que lo que puede transformar la vida, no de nosotros, no de los individuos, sino la vida completa de toda una ciudad, es la palabra de Dios. Y sabes, Dios puede usar no solamente una estrategia como esas, sino que sin duda Dios puede usar toda nuestra vida para poder generar un efecto multiplicador y alcanzar a mucha gente más. Ya la próxima semana nos darán más información acerca de todo eso, porque queremos que te sumes, porque es una estrategia que está en la Biblia. Y si nos interesa redimir una ciudad, créeme que va a ser eso muy importante. Esto tiene que ver porque la ciudad implica retos y oportunidades. Piensa en esto. Es una unidad enorme de convivencia. Todo un montón de gente confluye ahí. Es más, el 80%, 75, 80%, depende qué fuente consultemos, de las personas de este país viven en ciudades. ¿Quieres alcanzar gente? Las ciudades están ahí. Pero hay una ventaja. Ya estamos ahí. No tenemos que ir. Ya estamos. A veces pensamos en que tengo que ir al otro lado del planeta. No, no tienes que ir al otro lado del planeta. En esta ciudad viven norteamericanos, rusos, italianos, japoneses, del país que quieras. Y si no te gustan esos, tenemos también muchísima gente de muchas etnias que viven en esta misma ciudad. Si quisiéramos hacer misión transcultural,
Lo podemos hacer y ni siquiera salimos de la ciudad. Lo podemos hacer aquí. Entonces son unidades enormes de convivencia que representan oportunidades para poderlo hacer. También es un escenario de la gloria de Dios. Piensa en cuántos milagros ocurrieron en la Biblia, en las ciudades. Y Dios sigue actuando en las ciudades. La ciudad es un escenario donde Dios está manifestándose. No hay un espacio donde Dios no esté manifestándose. Ahora, vivimos en una ciudad conflictiva, con mala fama en este momento. Pero ¿sabes? Dios usa a su iglesia para transformar eso. Dios usa a su iglesia para transformar eso. Te cuento rápido lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses. Hace un par de meses tuvimos un taller aquí para pastores. Durante varios días el pastor Arturo Campos vino y estuvo aquí, y este local se llenó de pastores, hombres y mujeres, gente que está en la pastoral, de diversas iglesias, pero que vinieron aquí a entrenarse sobre cómo poder pastorear mejor su iglesia, la comunidad donde Dios les colocó. Ese es un escenario. No somos la iglesia más grande, no somos los más importantes, es cierto. Dios nos usó para eso. La semana pasada estaba aquí mismo, en el mismo espacio, había diversas iglesias que estaban entrenándose para proyectos de escuela bíblica para niños durante este verano. Entonces vinieron a entrenarse aquí. Dios está usando a su iglesia. La gloria de Dios sigue manifestándose. Ayer mismo, aquí teníamos un grupo de varios pastores, aquí tenemos todavía 2 de ellos, que estaban aquí trabajando justamente con gente que vino de distintos lugares del país para poder estar aquí, entrenarse, capacitar, tomar una vez más las baterías y entonces regresar a su ciudad y seguir ministrando, y que los proyectos de jóvenes, en este caso, puedan ser bendecidos. Quiero que pienses en eso. La gloria de Dios se sigue manifestando. Y las ciudades son escenarios donde la gloria de Dios va a seguirse manifestando. Dios va a seguirlo haciendo. Número 3, nos da oportunidad de ser un testimonio vivencial para una ciudad. Hace años atrás llegué a vivir a la ciudad de Jalapa, en Veracruz, y cuando llegué ahí, algo que me enseñaron es que tengo que aprender un poco sobre la iglesia local. Entonces consulté algunos libros, vi un material, un antropólogo social, Felipe, escribió aquel libro. Y cuando empecé a leer el texto decía, en 1875 se construye el primer templo presbiteriano, y él describió así, como un signo tangible de la presencia de Dios en esta ciudad. Un signo tangible. De pronto pensamos en Dios y lo piensas así como algo etéreo. No, hay un signo tangible. Cada iglesia, cada creyente, cada uno de los discípulos de Jesucristo, cuando viven de forma encarnada el reino de Dios, son un signo tangible de que Dios está ahí, de que Dios te bendice, de que Dios ha protegido tu vida, de que Dios puede restaurar. Cada uno de nosotros somos un signo tangible de la bondad de Dios, de la misericordia de Él, de que Dios es capaz de transformar a un pecador y convertirlo en un predicador. Cada uno de nosotros podemos ser un signo tangible de que la bondad de Dios también está ahí sobre tu propia vida. Cada uno de nosotros. Y cuando hablamos del conjunto, pensamos en la iglesia. También la iglesia en ese sentido es un signo tangible de que la presencia de Dios puede estar ahí y que está finalmente ahí para poder ser bendición. Ahora, las iglesias y la sociedad son bastante más complicadas. No puedo ser iluso y pensar que la iglesia del siglo I y las ciudades del siglo I son exactamente lo mismo que hoy en día. Pero los principios para poder ministrar en una ciudad también están ahí y siguen siendo vigentes. En su época el apóstol Pablo usó una estrategia muy sencilla.
decía: cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos, para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. El apóstol Pablo dice: con los judíos me hice como los judíos, y con los gentiles me hice como los gentiles. No actué de forma negativa en las cosas que ellos hacían, pero me acostumbré y actué porque me interesaba ganar y que ellos se acercaran a Jesucristo. Ahora, cada ciudad enfrenta situaciones que de alguna manera son semejantes. Hay diferencias, por supuesto, pero hay algunos temas que son comunes. Por ejemplo, el tema de la libertad como una búsqueda humana. Hoy mismo, el día de ayer, hubo una marcha aquí en la ciudad, como en muchos lugares del país y de este planeta, por los derechos lésbico-gay. Es una realidad. Son gente que está buscando libertad. Puede ser de forma equivocada. Sin embargo, la fe cristiana tiene que ver con la libertad. La fe cristiana fue usada para abolir la esclavitud. La fe cristiana fue usada para hablar de los derechos humanos. A lo largo de los siglos, la fe cristiana ha abogado por los derechos humanos, por la libertad, por oportunidades iguales, a combatir el esclavismo o la segregación racial o la segregación por sexo. A lo largo de los siglos ha sido eso. Si hablamos de problemas de esclavitud, todavía los tenemos. Todavía existe, incluso en esta ciudad, trata de blancas. Todavía existe en esta ciudad problemas de gente que vive atrapada en las drogas. Y podríamos ahí seguir añadiendo cualquier cantidad de cosas. Sin embargo, la Biblia sí dice cuál y cómo se puede alcanzar la verdadera libertad. La Biblia dice en las palabras de Jesús: si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, seréis verdaderamente libres. Entonces tenemos que trabajar por la libertad de cada una de esas personas y llevarlos a la verdadera libertad que solamente pueden alcanzar en Dios, y no la libertad que están ganando por sí mismos o porque ellos pretenden hacerlo. Número 2, también se habla de defender la vida y la integridad. La Biblia dice que cada ser humano es digno, porque dice la Escritura que fuimos creados a la imagen de Dios. No importa si no tienes dinero, no importa si no tuviste educación, no importa de qué etnia puedas ser o no ser, eres digno porque la imagen de Dios está en tu vida. Pero también hoy en día tenemos personas que se vuelven desechables. Se usan y se desechan. ¿Han oído hablar de los halcones? ¿Saben a qué me refiero? ¿Sí? Esos muchachitos que por unos pesos están por ahí vigilando, advirtiendo dónde están los movimientos. ¿Y sabes? Son los que se van a morir más pronto. Porque quienes los usan los consideran desechables. Esos son muchos de los que aparecen todos los días en los periódicos. Son utilizados y desechados. Al fin y al cabo hay más de esos. La propia sociedad los ha ido desechando. Pero también en otros niveles tenemos que hablar de cómo incluso la pobreza afecta. La Biblia habla acerca de este asunto, porque Dios bendice a los que sufren, y hay muchísima gente que está sufriendo en este momento. Él los va a consolar. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean justicia, porque finalmente es Dios el que va a cumplir el deseo de ellos. Son temas que están presentes en cualquier lugar. La iglesia también está puesta en este mundo para encarnar el reino de Dios, para ser sal, luz, oportunidad. Ustedes son como una luz
Eso dicen las Escrituras acerca de nosotros. Somos puestos ahí para reflejar la gloria de Dios, para reflejar la luz de Dios. E incluso un asunto más. Estamos ahí para poder generar contacto y colaboración con la ciudad. Las palabras de Jesús fueron claras. Yo no vine a ser servido, vine a servir. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan. Y los discípulos de Jesucristo son hombres y mujeres que están trabajando por su sociedad, buscando que su sociedad sea transformada por la acción de Dios, disponiendo los recursos, los talentos que Dios le ha dado a su gente para que esa ciudad sea transformada. ¿Sabe? Hay muchísimas cosas que hacer. Hay mucho todavía que necesitamos hacer. Pero la gloria de Dios sigue manifestándose. La gloria de Dios sigue actuando. Y este congreso de jóvenes que tuvimos en los últimos 2 días fue una oportunidad también para que nosotros pudiésemos aprender sobre cómo Dios hace las cosas, no solamente aquí, sino descubrir que Dios hace las cosas y sigue actuando en otros lugares. Por eso hoy quiero invitar también a Iván, a Fer, porque no pudieron quedarse nuestros otros 4 panelistas que estaban ahí, estuvieron 4 pastores más que estuvieron compartiendo. Pero yo sé que luego la queja es de que los jóvenes nos vemos como problemas. Y sabe, no son problema. No son problema los jóvenes. Nos quejamos de ellos, ¿no es cierto? Se quejan de pronto los jóvenes, son revoltosos, latosos, etcétera. La mayor parte de este país es gente joven. La mayor parte de nuestro país. Entonces, ellos son ya la realidad de este país. Y necesitamos trabajar con esa gente joven, porque ellos son la mayor parte de este país. Algunos de nosotros que ya tenemos muchas canas, ya vamos de alguna manera de salida. Pero la gente joven que está aquí, de pronto dicen, es que son esto y aquello, y escuchamos quejas de los jóvenes. Pero, ¿sabe? Dios también actúa con los jóvenes. Y hay proyectos de ministración con ellos. Por eso quiero que Iván, que Fernando nos compartan sobre cómo Dios está actuando con esos jóvenes. ¿Y qué más podemos hacer? Porque seguramente, tal vez dices, yo no soy como líder de un joven, pero tal vez eres padre de uno de ellos. Tal vez eres abuelo de alguno de ellos. Y Dios puede usar también tu vida para poder ministrar a esos jóvenes. Pues buenos días, mi nombre es Iván, vengo de la ciudad de Tijuana, aquí cerquita, y he tenido ya un proceso en el cual hemos trabajado con jóvenes en la ciudad de Tijuana, más o menos 4 años, un poquito más, en la que yo era parte de los jóvenes hace poquito, todavía soy joven, pero estaba más involucrado en hacer, y el Señor cambia una forma de crítica que había en mi vida en disposición. Entonces, a la hora que el Señor transforma la crítica en disposición, veo muchas cosas que se necesitaban cubrir. Una de ellas es que se utilizaban a los jóvenes para hacer cosas dentro de la iglesia, pero no se les da oportunidad para ir y hacer un impacto en la ciudad. Ahí en Tijuana es una ciudad donde migra mucha gente. Mucha gente del sur viene por una oportunidad a cruzar a San Diego, a Estados Unidos, y desgraciadamente la hace de forma ilegal. Muchos de ellos se quedan en la ciudad de Tijuana. Hace poquito estaba comentando a algunos hermanos de aquí, llegó una comunidad de haitianos a Tijuana para cruzar a San Diego por asilo político y se quedaron. A la hora que se quedan ya tenemos una comunidad de haitianos ahí en Tijuana.
Y así han llegado gente de parte del sur. Por ejemplo, mi iglesia, que es una iglesia presbiteriana en Tijuana, creo que el 70-80% es de gente de Chiapas. Entonces, es una ciudad en la que converge mucho, hay una diversidad de cultura en la cual los jóvenes también han sido parte de este cambio. Sí. Si mal no recuerdo, por ejemplo, Tijuana es la ciudad el municipio de más rápido crecimiento en este país. Así es. Calculando que para el 2020 pueda tener más población que Guadalajara. Así es. Para poder ubicar el tamaño de crecimiento. Sí, es la frontera más cruzada del país, incluso del mundo. Y eso crea que la iglesia se tiene que adaptar al contexto en el que está. Es súper importante porque ayer que estábamos escuchando a diferentes panelistas de Guadalajara, del Distrito Federal, veíamos que hay cosas que funcionan allá y que aquí a lo mejor no van a funcionar, pero se pueden adaptar al contexto en el que están. La forma en la que nosotros en la iglesia trabajamos en el ministerio juvenil del esfuerzo cristiano, ha tenido un auge increíble en estos 2 años de pasar, ha triplicado la asistencia en la ciudad de Tijuana y ha utilizado a muchos adolescentes. Esos adolescentes que no te hacen caso para sacar la basura, allá en Tijuana están siendo utilizados para transformar Tijuana. Pero nos basamos en la crítica y nos enfocamos en lo que no hace mal, pero no celebramos lo que hace bien. Allá en Tijuana, yo era de esos chicos rebeldes que no quiere tener ningún pastor en sus iglesias, que no quería estar en un domingo y se dormía. Pero el Señor cambió esa crítica en disposición. Lo que estamos haciendo ahorita, nuestro plan con los jóvenes y adolescentes, es que nosotros buscamos una necesidad real en la sociedad. Por ejemplo, tú estás en esta iglesia. No te vayas tan lejos, identifica una necesidad en toda esta cuadra. Si hay graffiti, ese es el plan de la iglesia. Vamos a pintar toda esta cuadra, porque la iglesia hace un impacto en las calles, no aquí adentro. Tú vienes aquí los domingos a capacitarte, pero tienes de lunes a sábado para actuar lo que aprendes aquí. Entonces, allá en Tijuana lo que estamos haciendo, como hay mucha diversidad de culturas, hay mucha gente que cruza. Por ejemplo, los haitianos hablan francés. Eso está haciendo que muchos tijuanenses, que con trabajo hablamos español y ahora más o menos inglés, ahora tengamos que aprender a hablar francés. ¿Y sabes qué? Lo que está sucediendo es que ellos ya hablan francés, inglés y ahora van a hablar español. Y muchos de nosotros, ¿cuántos hablan francés de aquí? Oui. Pocos. Ellos ya saben inglés, francés y español. Entonces lo que hicimos es que gente que tiene la oportunidad trabaja. Muchos de ellos son homeless en la ciudad. Y muchos de ellos terminan en el basurero municipal, pepenando, separando la basura, y de eso viven. Nosotros nos dimos una sorpresa a inicio de año. Un amigo me invitó a trabajar en el basurero municipal. Yo, para empezar, ni siquiera sabía dónde está el basurero municipal. Me llevaron y ha sido una de las pruebas más grandes en mi vida, en las cuales yo me quejo por agua caliente y ellos ni siquiera tienen agua. En las cuales ellos matan por botellas de agua que tú dejas a la mitad y las tiras. Cuando fui ahí, Dios trabajó muy fuerte con mi carácter y con lo que yo me quejaba. Después de que fui ahí, sabía que era el propósito de Dios llevarme para que aprendiera a saber dónde estaba parado y para que llevara a los demás. Lo que estamos haciendo ahorita, estamos trabajando con los jóvenes y adolescentes para poder juntar cada semana dinero para invertirlo en comida y llevarla hacia el basurero. Tenemos 2 acciones también en la iglesia. Para ir y hablar y sembrar en ese lugar, hablamos con el pastor y el pastor se sumó a la visión. El pastor nos ayudó a traer gente americana también para que vieran cuál es la necesidad de Tijuana, porque ellos vienen a nuestra iglesia, una iglesia bonita, tiene 15 años, pero está increíble la iglesia, tenemos el mejor audio que existe, tenemos los mejores sillones que existen, pero nadie de ellos ha ensuciado sus tenis en el basurero. ¿Cuántos zapatos tuyos han pasado en una ciudad o en un poblado de aquí donde hay una gran necesidad? Los tenemos bien limpios.
A mí me impresiona que Jesús se la pasaba en la calle sanando a gente. Predicaba en la sinagoga, pero sus milagros estaban en la calle. Tú tienes el Espíritu Santo, que es la fuerza activa de Dios en tu vida, que resucitó a Cristo, a Jesús después de 3 días. Ese mismo poder vive en ti. Lo que estamos haciendo con los adolescentes, acabamos de la semana pasada, estuvimos en el basurero, nos llevamos a toda la iglesia y les dijimos, si no van tus pasos, tienen que ir tus pesos. No se vale decir no puedo. Y si no puedo es porque tampoco te voy a obligar a que no vayas un día a tu trabajo. Pero eso sucedió, que yo les predico a los adolescentes, el pastor predicó a la iglesia, todos estábamos conectados en esa visión. 1 mes nos llevó conectarnos en eso. Y a la hora que les predico a los adolescentes, necesitábamos que ellos nos ayudaran. Los papás, por ende, fueron. Y me impresionó tanto ver sirviendo a papás, mamás e hijos en el llamado que el Señor nos dio. Eso ha ayudado a unir relaciones en nuestra iglesia, a sanar heridas que hay, como en todas las iglesias hay problemas, ¿no? Pero estando allá es mucho más grande la causa que tú. Es mucho más grande la necesidad que hay que nosotros, que nuestra comodidad. Entonces, este es el plan que traemos ahorita. Hay muchas zonas vulnerables. Tenemos el Bordo, que es una zona canalizada ahí de Tijuana, donde viven muchas personas que también no tienen la oportunidad de trabajar y están en vicios, en drogas. Y estamos poco a poco trabajando, pero los resultados son palpables. Vemos gente que se ha salvado. Nuestro enfoque no nada más es llevarte comida y sigues en el basurero. Tenemos un plan en el cual queremos sacarlos de ahí, canalizarlos en oportunidades de trabajo en los cuales ellos puedan también integrarse a la sociedad. Porque eso es muy fácil llevar comida, pero integra a una persona a la sociedad en la que ha vivido 10 años en el basurero, no conoce otra cosa más que basura. Por ende, la gente los trata como tal. Sí. Y el ministerio de Jesús fue integral. Así es. No solamente Jesús sanó, salvó, sino que también regresó a la gente, a su sociedad, Amén. a su familia, reintegrarles y darles otra vez dignidad y valor. Amén. El ministerio de Jesús fue integral. Fer, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes cómo trabajamos con los adolescentes aquí? Cuando recién llegué me di cuenta que el ministerio de adolescentes tenía 2 funciones. Simplemente ir a clases, y la número 2 era como que la mano derecha para hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y usar a los jóvenes para la iglesia, cuando tú todavía no los integrabas a la iglesia. Me encanta cómo lo hacía Jesús. Jesús lo que hacía, como dice el pastor, él no estaba mucho tiempo en las sinagogas, él estaba en las calles. Entonces, lo que empezamos a hacer en Metamorfosis, empezamos a integrar a los chicos a través de 3 principios. Número 1, ambiente. Tuvimos que generar ambiente dentro de Metamorfosis. Número 2, comida. Y número 3, integración. Lo primerito que nos preocupaba a nosotros, más que ir y darte una clase sobre teología, doctrina, me interesaba que ellos formaran parte de algo. Y lo tenemos aquí en la iglesia. El paso número 1 es membresía. Ustedes lo vieron en la clase 101. Entonces, empezamos a trabajar con membresía y los chicos empezaron a sentir parte de algo. Algo que también empezamos a hacer es que, y los papás de algunos no me van a dejar mentir, es que Gio y yo no las pasábamos en su casa. Íbamos y cenábamos en la casa de ellos y estábamos con ellos y con sus papás cenando. Estábamos allá afuera de la alberca platicando. Íbamos y hablábamos con los papás de lo que estaba pasando en el ministerio. Y sabes, cuando tú empiezas a integrar a alguien y lo ves como persona que Dios ama y no como persona para trabajar en la iglesia, las cosas cambian. Y sabes, ayer hablaba con ellos y todo el congreso salió gracias a un grupo de adolescentes que solamente en esta semana donaron entre 30 y 40 horas. El viernes los tuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche
y nadie se quejó. Ayer los tuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche y nadie se quejó. Estuvieron martes, miércoles, jueves trabajando, haciendo folders, estuvieron haciendo muchas cosas y nadie se quejó. ¿Por qué? Porque ellos se sentían parte de algo. Y cuando tú tienes que ir allá afuera a la ciudad, tienes que hacerlos sentir parte de algo. Algo que me sorprendió esta semana, una de las chicas nos invitó a su graduación y ahí estuvimos con ella. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Sus amigos ven que estuvimos ahí con ella. ¿Y quiénes son ellos? Y empiezan a acercarse y así es como funciona con los jóvenes. Amigos de ellos empiezan a venir a Metamorfosis. Tenemos en Metamorfosis chicos que vienen solos a la iglesia, sus papás no vienen. Tenemos en Metamorfosis chicos que incluso sus papás no viven ni siquiera en Acapulco. Tenemos un chico que su papá está en la cárcel y aquí está él. Y probablemente nosotros como iglesia no los conocemos. Porque, no sé. Miren, la verdad es que esta semana fue sorprendente ver algo. Esos chiquillos de verdad que a lo mejor dicen, no sacan la basura en su casa, que no tienden las camas, ¿sí? Y de las que nos quejamos como adultos, fue sorprendente verlos trabajando, sirviendo, desarrollando cosas. ¿Saben? Hay un potencial enorme y pueden desarrollar muchísimo más. Lo que nos tocó ver en esta semana, yo diría, es apenas un poquitito. Tienen una inventiva fabulosa, pero necesitamos apoyarlos, porque cuando los apoyamos a ellos, nos apoyamos también a nosotros mismos. Entonces, formamos parte de la misma comunidad. No son los chamacos y nosotros los adultos. Formamos parte de la misma comunidad. Y necesitamos trabajar juntos con ellos. Necesitamos encontrarnos mutuamente y descubrir que las posibilidades de diálogo entre unos y otros son perfectamente posibles. Descubrir, por ejemplo, si los tratas con respeto, te van a respetar. Y están dispuestos, aunque yo ya sea medio viejo, ellos están perfectamente dispuestos a trabajar con uno. Díganos 2 consejos que podamos hacer rápido para poder, ¿cómo le podemos hacer para seguir trabajando con jóvenes? Rápido. ¿Sí? Mira, mi mayor consejo para ti como adulto, y si tienes algún sobrino, primo, hijo, nieto, es que ellos no van a hacer lo que tú dices, ellos van a hacer lo que tú haces. Tú quieres disciplina en ellos y a ti te ven no siendo disciplinado, no lo van a hacer. Si tú quieres puntualidad en ellos en la casa, ¿eres puntual en la iglesia? Creo que predicamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Y lo otro es, arriésgate un poquito con ellos. Mira, yo la forma en la que inicié predicando fue que alguien me aventó. Literal, yo no tenía preparación. Y doy gracias a Dios por esa primera oportunidad que me dio. Fue un amigo que se llama Alejandro allá en Tijuana, que le debo mucho de lo que ha hecho con mi vida, invirtió mucho tiempo en mí. Entonces arriésgate un poquito. Tú pasaste por esa edad, entonces yo creo que arriésgate un poquito. Los tiempos cambian. Y sabes, y otro consejo, me dijeron 2, pero el tercero es, habla mucho con ellos, aconséjalos. Desgraciadamente esto está pasando. Hay muchas formas nuevas de pecar ahora. Y los consejos que damos son los mismos que nos dijeron a nosotros nuestros papás, nuestros nietos. Hay que actualizarnos un poquito porque cada vez esto puede hacer caer a muchos jóvenes. Entonces, habla con ellos, arriésgate un poquito, manténles confianza y ellos van a hacer lo que tú haces, no lo que tú dices. 2 consejos que no nada más sirve para jóvenes, sirve para cualquier persona. Y yo lo veo en Jesús, en los evangelios. Y si tú
descubres los evangelios y los deshaces, te vas a encontrar dos cosas. Número 1, invierte tiempo. Invierte tiempo en los jóvenes, invierte tiempo en la persona que estás discipulando, invierte tiempo en tu vecino, invierte tiempo. El mayor problema que nosotros tenemos como personas es que somos egoístas. Somos súper egoístas, se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que yo necesito, se trata de mi trabajo, se trata de mi diversión, se trata de esto, se trata del otro, pero no se trata de ti, se trata del otro. Invierte tiempo, invierte tiempo. Número 2, sé relevante. Jesús era relevante. Cuando Él hablaba con pescadores, hablaba en el lenguaje de pescador. Cuando Él hablaba con pastores de ovejas, Él hablaba en el lenguaje de pastor de ovejas. Cuando Él hablaba con agricultores, Él hablaba de plantas, de semillas. Sé relevante con lo que hablas. Conéctate. Si estás hablando con un joven, conéctate con él, con lo que hablas. Y di algo de bien. Conéctate, sé relevante con tu trabajador. Sé relevante con tu vecino. Sé relevante con tu hermano, con tu tío. Sé relevante con las personas. Porque te voy a decir qué pasa cuando seas relevante. Todo el mundo conoce la historia de Jesús y Nicodemo. Jesús le invirtió tiempo en una noche y fue relevante. Nicodemo era un fariseo, eran las personas que Jesús él decía, no vine a predicar con ellos. Pero lo ves más adelante a Nicodemo, defendiendo a Jesús con los fariseos. Y lo ves más adelante, cuando Jesús murió, él fue uno de los que recogió su cuerpo. Simplemente porque Jesús invirtió tiempo en él y fue relevante. Cuando tú inviertes tiempo en una persona y eres relevante con la persona, estás sembrando una semilla que Dios va a regar y tú no sabes lo que vas a hacer, lo que va a pasar con esa persona y probablemente no lo vas a ver. Pero son mis dos consejos: invierte tiempo y sé relevante. Okay, muy bien, gracias, les agradezco, de verdad, es una bendición. Saben, seguir con el trabajo de la iglesia y administrar en una ciudad implica trabajar con las múltiples generaciones que están compuestas en una ciudad. Es decir, no todos tenemos 50 y tantos años. Tenemos gente que está como Fer, Iván, de 20 y tantos. Pero tenemos todavía una generación más joven, ¿sí? Como Julisa, etcétera, que están aquí. Y que ellos andan en los 16, si mal no recuerdo. ¿Sí? También tú, 16. Ellos son otra generación. Ya están viejos ustedes también. Saben, tenemos que pensar en diferentes culturas, diferentes generaciones. Pero si el Espíritu de Dios es uno, Dios nos da oportunidad para trabajar juntos en todo esto y que nuestro Dios sea glorificado. ¿Por qué no oramos ahora y pedimos juntos que Dios nos use? Padre, gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos para estar reunidos en este momento, donde podemos buscar juntos de tu dirección, buscar juntos, Señor, de tu palabra, de la guía tuya, y que seas tú, Señor, el que haga las cosas en nosotros. Porque finalmente todo esto no se trata de nosotros, se trata de ti, se trata de lo que tú haces. Y gracias porque nos das la oportunidad, Señor, este privilegio de ser partícipes dentro de tu obra en esta ciudad. Señor nuestro, usa nuestra vida para poder ser testigos tuyos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos de estar en este momento aquí. Que tu nombre, Señor, sea glorificado. Gracias, Padre, por tu bondad y tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén.